Bueno, buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 5 y nuestro tema es la investigación longitudinal. Los integrantes somos Brian Arturo Méndez Junco, Carlos Alberto Jiménez Salgado, Ricardo Fabián Sosa Miguel y un servidor, Daniel de Jesús Hernández Bautista. Como introducción a lo que viene siendo la investigación longitudinal, pues aquí nos dice que es un estudio observacional que recoge datos cualitativos y cuantitativos. Como unos compañeros ya lo habían abordado, pues este tema pues ya se comprende. Dice que esta se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para dar seguimiento a individuos particulares durante un periodo prolongado de tiempo, a menudo años o décadas. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que este estudio generalmente suele ser bastante largo porque requiere de un cierto tiempo para que este pueda llegar a concretarse. La definición de una investigación longitudinal nos dice que la investigación longitudinal es un método que reúne un conjunto de procedimientos para la obtención de información. Como en casi todas las investigaciones, pues esto se trata de recabar pues la mayor información posible para llegar a una síntesis y así obtener un resultado. Nos dice también que el objetivo primordial de un estudio longitudinal es la mejor información sobre un proceso de cambio. Esta investigación pues se puede emplear mucho en el ámbito de, por ejemplo, cuando se quiere hacer un estudio socioeconómico o algún tema así que requiera de bastante estudio y de bastante proceso. De igual manera, esta investigación sirve para anticipar algunos riesgos y estimar ciertas incidencias. Para ello requiere de la observación y la medición de la estabilidad, las modificaciones y los patrones individuales que se representan a lo largo del tiempo. Bueno, a continuación hablaremos de las características de la investigación longitudinal. Para empezar a hablar de la investigación longitudinal, quiero aclarar un punto que es muy importante. A veces se confunde con su contraparte, que es el estudio longitudinal, que pues se puede llegar a confundir, pero realmente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el estudio longitudinal, sí, es cierto, hay o más variables, pero el detalle es que se produce solo un momento de estas variables, y a comparación de la investigación longitudinal, que abre más el espectro en cuanto a más variables, y en dos o más momentos se puede hallar más cambios. Entonces la investigación lo ve más a profundidad para poder hallar una solución o lo que se quiera encontrar al final de abrir el espectro de variable. Bueno, una vez aclarado este punto, me llevo a las características que pues es algo que queremos tocar. Consiste en observar un grupo de individuos un lapso de tiempo muy grande, ya que pues esto permite observar las variables que vayan pasando. Otra característica que va de la mano con esta es que permite observar en intervalos de tiempo, que puede ser a corto, mediano y largo plazo. Puedes ver qué pasa. Esto es muy visto en la rama de la medicina, cuando quieres ver qué reacción tiene un medicamento en cuanto a corto, mediano y largo plazo. Bueno, este tipo de investigaciones permite pues ver las diferencias intrapersonales del individuo. Y esto va mucho de la mano porque en las características de la investigación longitudinal habla mucho de que en el área psicológica es muy afamada este tipo de investigación, ya que pues los individuos psicológicamente van creciendo a mayor de espectro de tiempo se vaya evolucionando. ¿Ok? Y pues para última característica, que es la más importante, que quiero de mencionarles, que esta es una investigación que sigue un rigor científico, y gracias a esto pues hay pocos errores, se encuentran pocos errores en este tipo de investigación.
como ventajas de la investigación longitudinal, podemos decir que la investigación longitudinal se utiliza excepcionalmente debido a su capacidad para identificar y relacionarse con los eventos. Hablamos que podemos tener un evento de largo plazo, ya sea un ejemplo que podemos decir aplicado en la ingeniería eléctrica, es el cambio de variable en el aspecto de lo que utilizábamos antes en el centro de carga de los fusibles, a cómo lo hemos ido actualizando a un centro termomagnético pues de Dios Amper, ¿no? Es la gran diferencia donde podemos aplicar la investigación longitudinal, ya que a base del tiempo es como se trabaja, es para ver su proceso a largo plazo. Podemos decir que mediante la realización de este tipo de estudios se conoce la cronología de los acontecimientos, especialmente en el campo de la medicina, porque en el campo de la medicina es un ejemplo derivado a que el campo de la medicina es algo muy largo, muy largo, en donde se puede aplicar muy bien esta investigación, pero pues no descartando la parte de la ingeniería eléctrica. Dado que el estudio longitudinal se lleva a cabo durante largo periodo de tiempo, ayuda a identificar y establecer una secuencia particular de eventos. Una de las desventajas es que, como les decía anteriormente, como ocupamos mucho tiempo para ver los resultados, pues esa es su desventaja, ya que necesitamos demasiado tiempo, hay veces que pues ahora sí es innecesario. Por otra desventaja podemos decir que por tanto no hay tiempo para estudiar, o sea que es algo de muy improviso. Se puede perder el control debido a que la entrevista es aplicada a repetir en la misma muestra, lo que puede inducir en el comportamiento de los sujetos y objetos de estudio. En este momento le empezaremos a hablar de los tipos de investigaciones longitudinales. Para abrir empezaremos con el panel de estudio. ¿Qué es un panel de estudio? Pues es un tipo particular de investigación longitudinal. No es tan común, pero pues se muestra que pues se ve cuando se tiene que calcular o censar una mayor parte de la población y se lleva a cabo una investigación específica durante un periodo de tiempo más o menos largo. No es tan corto ese tipo de investigaciones. Una de las características más importantes de esta investigación es que repite mucho algunas variantes que tiene de la misma en diferentes momentos para poder ver qué tanto se puede llegar a una conclusión en lo que se quiere averiguar. El siguiente tipo de investigación es el estudio de Corti. Este estudio de Corti es una forma de investigación longitudinal, pero pues se toma en el área de la medicina, porque se toma un grupo de personas típicamente experimentando un evento que pues puede pasar o puede ocurrir en un momento de tiempo, y se utiliza específicamente, pues como lo dije, en el campo de la medicina, ya que pues es muy común ver que a ciertos pacientes con las mismas enfermedades no se les trata de la misma manera, ya que pues no somos iguales en tanto a edad o sistema biológico se refiere. Algo que podríamos tocar para pues más o menos acercarnos en qué lugar hemos visto este tipo de investigaciones es en los ensayos clínicos. Esta forma de estudio es una forma de estudio de Curti. Sin embargo, pues hay una manera es una manera de observar lo que se muestra en el evento que está ocurriendo de una persona involucrada que estuvo ahí, que lo va detallando en el orden de tiempo como va pasando. Ese sería todo. Estudio retrospectivo. Es el que hace uso de datos existentes debido a que es un tipo similar de investigación que se llevó a cabo anteriormente. Al realizar el estudio retrospectivo, el investigador utiliza una base de datos administrativa que esta ya existe, registros médicos preexistentes o una entrevista personal. Ejemplos de aplicaciones. Un estudio de un grupo de individuos para analizar los cambios en la actitud hacia el aborto.
lo que forma una misma comunidad. Ese análisis se basa en la medida en varios puntos del tiempo, durante 10 años, con el fin de analizar su evolución durante este periodo. En un centro de salud, el director del mismo quiere conocer la evolución de los pacientes en el tratamiento de la tuberculosis. Un ejemplo claro de investigación longitudinal es el documental para la televisión ROP, que consistía en un estudio a largo plazo sobre un grupo de ciudadanos británicos desde el momento de su nacimiento, en donde se eligieron algunos niños al azar de clase alta, media y baja. Para ello, empezó a entrevistarlos y firmarlos cada 7 años. Este estudio pudo brindar una versión del desarrollo de la cultura británica. Aquí un estudio aplicado a, bueno, un ejemplo aplicado a la ingeniería eléctrica, podemos decir, con el paso del tiempo, por ejemplo, en las subestaciones, el sistema tierra, anteriormente, como casi la mayoría sabemos, bueno, algo residencial, un ejemplo, normalmente se pone una varilla, se ponían varillas de cobre para que bajara cuando hacía tierra, la energía eléctrica, pues ahora sí por ahí se dispersara. Actualmente cuenta con un programa más sofisticado a base de mallas, que cuando baja la descarga, pues ahora sí por la malla se dispersa y no solo se concentra en un solo lado. Es un gran ejemplo de la investigación longitudinal, ya que se ocupó bastante tiempo pues para que se viera el ejemplo aplicado. Conclusión. Al analizar y comprender correctamente ese tipo de método de investigación, pudimos darnos cuenta que este método longitudinal está bien empleado cuando se requiere observar durante un tiempo en específico una problemática, un proyecto o incluso un individuo en específico, pues es un método efectivo, pero que requiere demasiado tiempo de estudio y dedicación, pues se analizan detalles concretos para al final obtener un buen resultado con suficiente